¿Cómo convertirme en Environment 3D Artist? En primer lugar, estudiando una carrera, no. Esta opción queda completamente descartada, es una absoluta pérdida de tiempo y una pérdida de dinero también, y no vas a obtener muchos conocimientos, vas a ser un mediocre. Para los jóvenes, los padres siempre quieren que sus hijos tengan una carrera, tengan unos estudios certificados y tal, porque antaño se necesitaba tener una carrera para tener un empleo fijo y demás. El mundo de los videojuegos no funciona de la misma manera por muchas razones. Si quieres estudiar Derecho, ¿qué haces? Pues no te lo pienses, una carrera. Esta área lleva bastante más bagaje que la de los videojuegos. En la carrera de Derecho tomamos como referencia muchas veces el derecho romano como base. El mundo de los videojuegos no tiene nada que ver, es cambiante, completamente nuevo y no hay estructuras sólidas ni instituciones con capacidad de adaptarse a este nuevo formato. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en la universidad que explicaron en una clase una parte de Unity, de iluminación, y a la semana siguiente la cambiaron completamente. Al actualizarlo, por lo tanto, es un mundo muy cambiante y los profesores tampoco se pueden formar tan rápido, y tenemos nosotros las mismas vías para formarnos que los profesores. Internet. Si descartamos hacer una carrera, nos queda la formación online, que es la que yo elegí, al ver que con la carrera solo perdía el tiempo y no aprendía casi nada. La formación por internet tiene algunas pegas y una de ellas es que no vamos a aprender de manera lineal y cuando empezamos de cero es bastante difícil arrancar. En la universidad tienes una serie de conocimientos bien estructurados con un programa y en internet vas cogiendo tutoriales de aquí, tutoriales de allí y digamos que vas recogiendo conocimiento de muchas áreas, pero sin una línea, ¿vale? Y al principio, sobre todo, es muy bueno hacerse una idea general de todo el proceso y tener unas bases antes de empezar ya a estudiar partecitas sueltas. Yo os anuncio que estoy desarrollando un curso de formación completo, completamente profesional, en el que vamos a partir de cero y vamos a llegar a 100. No es un curso básico en absoluto, en el que vamos aprendiendo poco a poco, sino que vamos a ir a saco. Estoy condensando todos los conocimientos que me ha costado a mí años adquirir de forma concisa, con ejemplos, con prácticas, para que os convirtáis en artistas profesionales en muy, muy poco tiempo. De hecho, quiero que en 2-3 semanas ya estéis haciendo cosas muy interesantes. Hay una pega con las clases que recibiríamos en una carrera. Por un lado, la cantidad de gente que hay en la clase, lo cual nos hará perder por lo menos el 80% del tiempo. Entre preguntas, entre el que está el que no se entera y tal, siempre se pierde muchísimo tiempo. Es mucho mejor la formación personalizada. La segunda es que el profesor improvisará mucho y no sintetizará. Yo cuando grabo un vídeo de 5 minutos, pues he estado más de media hora planificando el orden del vídeo, estudiando bien todas las opciones que tiene la herramienta, preparando ya ejemplos para enseñarla, para sintetizar en 5 minutos lo que en la universidad tardarían a lo mejor 1 hora en contarte. En la universidad, las clases en vivo, tú no puedes tener bien preparado a lo mejor 5 horas seguidas de clase. Y vas un poco improvisando, tienes una línea pero vas improvisando. Entonces los tutoriales ya grabados, súper concisos, nos brindan muchísima información en muy poco tiempo. Este curso me va a llevar muchísimo esfuerzo, repito que voy a ofrecer una formación completa para que te conviertas en un tiempo muy corto en un buen environment artist. Y lo que pido a cambio es colaborar en mi proyecto a cambio de esta formación. Haré videollamadas con cada uno de los integrantes, supervisaré los trabajos, resolveré todas las dudas para asegurarme que todos obtenéis la mejor formación posible. Hago esto porque necesito gente para mi proyecto, ¿vale? Y porque también me encanta enseñar, me encanta la docencia. Entonces lo voy a combinar de esta manera, ¿no?
Necesito gente que se dedique a la parte del entorno porque yo necesito administrar el equipo y dentro del equipo entran muchísimas más cosas, los programadores, los animadores de personajes y demás, y la verdad es que me estoy encontrando que me falta un poco de tiempo para poderme dedicar a todo. Entonces quiero formar a gente y conseguir que esta gente consiga muy buenos resultados tales como los conseguiría yo y que ellos hagan una parte del entorno y me alivien por esa parte. Seguimos. Hacer videojuegos no es lo mismo que jugarlos. Es una disciplina que conlleva muchísima seriedad, muchísimo compromiso y más de esta forma, podríamos decir, un poco autodidacta, sin un profesor que te vaya detrás dándote palos para que hagas los deberes. Mi primer consejo para dedicaros a esto es: crearos un espacio de trabajo confortable, un lugar sin ruidos en el que os podáis concentrar. El asiento y el lugar donde trabajáis debe ser cómodo, debe estar limpio y ordenado. Puede parecer una tontería esto del orden, ¿no? Pero si no tenemos orden dentro del ordenador, en nuestros archivos y fuera, va a ser muy muy difícil que podamos concentrarnos bien en nuestro trabajo. Yo he trabajado en un invernadero cogiendo tomates con gente muy pobre, con problemas familiares, vidas desestructuradas, etc. Para coger tomates esto tampoco es tan impedimento. Ahora, para dedicarnos al 3D, sí. El ambiente que nos rodea es imprescindible. Si tenemos problemas económicos, familiares, etc., no nos vamos a poder dedicar en cuerpo y alma como deberíamos a este mundillo que requiere muchísima concentración y muchísimas horas y no tener mucho más en qué pensar que en esto. En una carrera siempre te van a enseñar un programa concreto, una metodología, y será la que tengas que seguir, aunque sea malísima. Nosotros vamos a ampliar nuestro horizonte. Enseñaré muchos métodos, diferentes maneras de trabajar, diferentes problemas, y cada uno al final, con la práctica, se va desarrollando su propia metodología de trabajo. En la universidad esto era un pecado capital, utilizar un programa. Si por ejemplo te estaban enseñando 3D Max, hacer algo con otro programa, ¿vale? O sea, era suspendido. ¿Cuál es el mejor programa? Blender o Maya, Cinema 4D o 3D Max. Todo este tipo de preguntas ya os digo desde ya que no se deben formular. No hay un mejor programa. Un error que la mayoría de artistas tienen es pensar que su programa es el mejor. El error en las carreras es que solo puedes usar el programa que ellos te dicen, si no tienes un 0. Ambas mentalidades serán muy nocivas para nuestro desarrollo como artistas. Tenemos muchos software y deben ser implementados. Un programa tendrá unas herramientas mejores que otro y viceversa. Y lo mejor que podemos hacer es no cerrarnos a un solo programa, sino conocer cuántos más mejor y ya en función del objeto que tengamos que hacer, decidir en qué programa hacerlo. O dedicar alguna parte exclusiva a hacerla en un programa que tiene una herramienta específica que no tiene otro. Es obvio que no vamos a ver todos los programas de modelado que hay, porque no acabaríamos nunca. De hecho, la idea del curso es hacerlo con un solo programa, para empezar, que es el que yo más domino. Pero quiero en el futuro explicar otros también. En mi opinión, los mejores programas serían Cinema 4D, que es el que yo conozco, es el que vamos a dar, y otros que pienso que son imprescindibles. El que más Maya, porque es el estándar en la industria, aunque también en España es más 3D Max, y dicen que Maya pues que no es muy útil y tal. Sin embargo, esto está muy lejos de la verdad. En Naughty Dog utilizan un montón Maya, más que 3D Max. Aunque en estos grandes estudios la verdad es que te dejan utilizar a ti el programa que te dé la gana. Eso se agradece muchísimo. En las pequeñas pues solo puedes usar el programa que ellos usan. Y te limita bastante, te cierra bastantes puertas, porque puedes ser un experto en 3-4 programas y si no conoces el que ellos usan, pues no puedes entrar en esa empresa. Luego también está Modo, de la empresa de Foundry.
el programa más conocido de la empresa de The Foundry es Nuke, que es como un After Effects, pero en plan bien hecho. Me refiero que tiene un montón de opciones para postproceso de vídeo y efectos especiales y tal. Entonces, de modo, no lo controlo, pero he visto que tiene un montón de herramientas brutales que no había visto en ningún otro programa y lo quiero explorar. Y después está Houdini. Son 4 programas extraordinarios. Cinema 4D destaca por encima de los demás en el apartado de Motion Graphics. Autodesk Maya destaca en animación de personajes y rigging, por supuesto, los esqueletos. Houdini trabaja de forma nodal y no destructiva. Es un programa procedural y es completamente distinto a los otros 3. Podemos crear una casa aquí, por ejemplo, en Houdini, y llevarla a nuestro motor de videojuegos, ya sea Unreal, ya sea Unity, y configurarle el número de ventanas, de balcones, lo abiertas que estén las ventanas, que una esté más abierta que otra de forma aleatoria, y otras muchísimas opciones. Este es un programa que está infravalorado. Se utiliza en películas para fluidos, explosiones y efectos. Para esto es el programa estándar. Sin embargo, se utiliza poco para modelar, debido a que es una filosofía completamente distinta al modelado convencional. Normalmente siempre hacemos un modelado que es destructivo. Quiere decir esto que cuando avanzamos un paso ya no hay vuelta atrás. Esto es un poco difícil sin un ejemplo de que lo entendáis, ¿vale? Pero por ejemplo en un programa como Fusion 360, que es para ingenieros, que yo lo tengo que usar para una empresa que estoy trabajando gratis aún. Y bueno, lo que te sirve es, tú puedes poner un montón de parámetros. Y cuando das las distancias, en vez de dar una distancia fija, escribes el nombre del parámetro, ¿no? Por ejemplo, para los tornillos dices diámetro 2. Se lo estableces en los parámetros. Y en cualquier momento de tu modelado, como no es destructivo, puedes ir a ese parámetro, modificar ese número y el radio de todos los tornillos va a aumentar. ¿Vale? Y esto con todo. El número de copias que hay alrededor de... O sea, yo qué sé, 1000 cosas. Todo se puede modificar en cualquier momento. Sin embargo, en el modelado tradicional, una vez que hemos creado un agujero y vamos a hacer el siguiente paso, pues ya no podemos volver atrás, ¿vale? En Houdini sí tenemos esta opción, ¿vale? Y la gente no lo suele usar mucho, pero ya os digo que es súper potente y está muy bien combinado con Unreal Engine y con Unity. Y por ejemplo, para hacer puentes va genial porque podemos, digamos que en vez de crear un objeto, lo que te crea es una herramienta. Entonces te creas una herramienta para hacer puentes y tú ahí decides la cantidad de peldaños que va a tener, la tensión, o sea, lo curvado que va a estar y demás. Así que quiero implementar Houdini en mi workflow cuanto antes mejor, ¿vale? Estoy empezando ya a estudiarlo. Cuando trabajamos para videojuegos es importante tener una geometría muy bien optimizada, con el mínimo número de polígonos posibles. Haremos 2 versiones de nuestro objeto. Uno con pocos polígonos, al que llamaremos low poly, y luego otro lleno de detalles con muchos polígonos que contenga toda la información necesaria. A este lo llamaremos High Poly. Para hacer este High Poly utilizaremos un programa de escultura. Aquí no hay muchas dudas, no hay tantos. Aunque Cinema 4D, Blender, Maya tengan sus apartados para esculpir, no los recomiendo demasiado porque jamás van a tener las mismas opciones que los programas que están 100% centrados en escultura. Vamos a destacar por encima de todos los demás, ZBrush es el estándar, es el que utiliza todo el mundo. Sin embargo, también está 3D Coat, ¿vale? Que tiene un montón de opciones también y tiene algunas que no tiene ZBrush, ¿vale? Por lo tanto, el que se quiera meter también con 3D Coat verá que tiene un montón de opciones que ZBrush no tiene, ¿vale? Pero ZBrush es el que pienso yo, creo, sin conocer los dos en profundidad todas las opciones,
que ZBrush es el que tiene más, ¿vale? Es porque es el estándar. La ventaja del ZBrush es que tiene un montón de información y tutoriales en internet. El canal oficial de YouTube de ZBrush siempre están haciendo vídeos en directo artistas directamente, o sea, no los desarrolladores, sino muchas veces artistas, y hacen directos de 4 o 5 horas todos los días. O sea, no tiene el día horas casi para que veas todo el contenido que suben al canal. Así que formación hay de sobras en este programa. Antes de aplicarle la textura a nuestros objetos, deberemos hacerle al modelo Low Poly las UVs. Esto es, desplegar el modelo 3D en un plano 2D, porque cuando pintamos no lo hacemos directamente sobre el objeto 3D, sino lo hacemos sobre un canvas de 1×1. Una vez hecho esto, llega la hora de texturizar, y aquí también tenemos diferentes programas que diga. Photoshop queda completamente descartado, jamás, o sea, esto es una cosa del pasado. Necesitamos ver nuestros objetos en 3D con los diferentes mapas aplicados y su iluminación respectiva. El color, el mapa del normal, roughness, metálico, emisivo, etc. Los programas estándar para videojuegos hoy en día son Substance Painter. No se utiliza desde hace tiempo porque salió hace poco, me parece 5 o 6 años como máximo. Substance Painter y Substance Designer. El Painter se utiliza más para pintar objetos concretos y el Designer para crear materiales base como madera, metal, roca. Aunque yo uso el Substance Designer para todo y Rogelio Holguín, por ejemplo, utiliza Substance Designer casi que para todo. Este trabaja en Naughty Dog y hizo el escenario del orfanato de Uncharted entero con el Designer, ¿vale? Así que, aunque un programa esté destinado para una cosa y, digamos, haya una metodología que nos diga tienes que hacer las cosas así, siempre se puede romper, ¿vale? Hay muchas maneras de hacer las cosas y cada uno decidirá como mejor le parezca. Después está Mary de Foundry, el cual no hay mucha documentación, hay pocos tutoriales, pero es bestial. Lo utilizan sobre todo para cine. Y yo lo he visto también para pintar videojuegos en personajes para videojuegos, que lo utilizan mucho. Se ve que tiene un montón de herramientas y para texturizados muy precisos, pues va muy bien. Y luego Quixel, que se enfoca más en fotogrametría. Substance destacaré que trabaja de forma procedural. Se pueden utilizar imágenes, sí, pero a mí me gusta no hacerlo y sacarle todo el potencial que tiene a la parte procedural. Digamos que esto también enlaza un poco con lo que sería Houdini, ¿no? Que utiliza nodos y forma procedural, que bueno, son digamos parte de fórmulas matemáticas, fractales, son cosas, la verdad son cosas un poco avanzadas, matemáticamente hablando. Y en cualquier momento de nuestro proceso, como no es destructivo, también podemos modificar. Por ejemplo, estamos haciendo una pared de ladrillos y empezamos a romper los ladrillos por un lado, por otro, hay un montón de nodos, se hacen un montón de combinaciones para conseguir un resultado realista, ¿no? Y imaginemos que queremos cambiar el tipo y la forma del ladrillo. Pues siempre, en cualquier momento, podemos cambiar el primer nodo, que sería el de la máscara de los ladrillos y de la parte de las hendiduras. Cambiamos eso y ya tenemos otra textura completamente distinta, habiéndole cambiado simplemente esa parte inicial. Así que la mejor manera de trabajar para mí es esta, la procedural, que no es destructible y siempre podemos volver a cualquier parte del proceso y modificar cualquier cosa. En cambio, Mary también trabaja un poco de forma procedural, pero sobre todo con imágenes reales. Entonces, las imágenes reales son mucho más baratas en cuanto a consumo. Por eso en Unreal no se acostumbra, no se recomienda utilizar
procedurales porque consumen muchísimo, tiene que hacer muchos cálculos matemáticos internamente, por lo tanto, mejor tener bakeadas bien las texturas y en un mapa tener toda la información. En Substance trabajaremos a 2K de resolución y no se recomienda más porque el ordenador empieza a ir súper lento. Sin embargo, Mari puede ir hasta el 32K. O sea, explico para el que no lo sepa. Partimos de texturas de, 2x2, 4x4, 16x16, 32x32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8100... no me acuerdo ahora el número. ¿Vale? Pero así van de 2x2. Y Mary pues puede trabajar perfectamente en 32K, o sea, 32.000 píxeles por 32.000 píxeles, lo cual es una burrada. Al trabajar con imágenes, Substance esto será imposible. Cuando vamos a texturizar usando los dos modelos, el Low y el Height, cuando vamos a texturizar utilizamos dos modelos, el Low y el Height. Y mediante un proceso de bakeo le pasaremos toda la información del Height al Low. Ya veremos cómo. Hay programas específicos para bakear estos mapas, ¿vale? Que se supone que hacen un bake mejor que el Substance, ¿no? Uno se llama Knalth o algo así. Un grave error es tratar de hacer toda nuestra textura completa en nuestro software, ya sea Quixel, sea el que sea. Unreal Engine nos va a proveer de un gran número de herramientas para manipular nuestras texturas. Por lo tanto, habrá veces que utilizaremos las texturas base del Substance, pero acabaremos de crear lo que es el shader en Unreal. Sobre todo lo haremos esto para texturas de entornos, como piedras, vegetación, en el que no podemos hacer, por ejemplo, de una gran estructura de piedras, toda la textura en Substance, sino que tenemos que hacer un conjunto de texturas base y después tilearlas y tal, y mezclarlas bien en el Unreal para que quede de forma realista. Vamos a poner, por ejemplo, caso de Horizon, mundo abierto, texturas gigantes están tileadas 1000 veces y dentro del editor de materiales pues tiene que haber ahí una muy buena combinación para que no se vean estas repeticiones. Vale, y después también le añaden efectos de que, por ejemplo, porque tú no puedes tener 4K en todas las texturas de todo el mapa, ¿no? Entonces lo que hacen es una textura básica, si os acercáis, o sea, si lo jugáis lo notaréis. Cuando estás un poco lejos, una textura básica, y cuando te vas acercando cada vez más, pues va apareciendo otra textura con un micro detalle, ¿vale? Para que no se vea que le falta resolución, ¿vale? Ahí se hacen un montón de combinaciones para ahorrar memoria y que el juego vaya fluido. Ya iremos aprendiendo todas estas técnicas. A ver por dónde iba. Antiguamente los modelos tenían toda la información del shader en un solo canal, el color. Tenían aquí la reflexión y toda la información. No obstante, esto era completamente incorrecto. Y hoy en día utilizamos un sistema que se llama PBR, Physical Based Rendering. A ver si lo pronuncio mejor, Physical Based Rendering, que es un sistema físicamente correcto y que funciona bien con todos los tipos de iluminación posibles. Entonces, para recrear las superficies del mundo real, tenemos una serie de canales que nos ayudan a simular esto. En programas con Offline Render, que es el render de las películas, ¿no? Como Avatar y demás, que bueno, que en las películas de Avatar, en la película de Avatar había fotogramas que tardaban en renderizar 90 horas, un solo fotograma. Los shaders están muy muy bien elaborados. Sin embargo, en videojuegos, donde prima el rendimiento, esto cambia. En software como Houdini vemos un montón de shaders, en Unreal tenemos menos. El caso es que algunas superficies van a ser complicadas y necesitaremos canales extras, como translucencia, en caso de las plantas, refracción y un montón de efectos más, para crear
la textura de la pintura de un coche, ¿no? O el ojo humano que tiene su cristalino y demás. Digamos que los canales que nos da Unreal Engine no es que sean, digamos, 100% correctos y tengamos todos los que necesitamos. Hay veces que hay texturas complejas. Por ejemplo, el hielo es una textura compleja. Hay otras más complejas que necesitaremos canales extras. Hay un apartado que no es muy común, no mucha gente conoce, ¿vale? Pero es el HSLS, que es un sistema de escritura de shaders, ¿vale? Si nosotros necesitáramos... No hay mucha información acerca de esto para estudiarlo, ¿no? Yo conozco un canal que sube vídeos exclusivamente del tema este. Podemos escribir nosotros nuestros propios shaders y crearle de forma matemática exactamente, decirle cómo tiene que funcionar. ¿Vale? Después también tiene el Substance un apartado para crear esto. Tú puedes crear la reflexión y la refracción desde cero de forma matemática y tal. Vale, creo que es una cosa que también pues habría que ver de pasada, porque aunque no sirva para crear, digamos, un shader nosotros desde cero, sirve para otras muchas cosas. Si nuestro objeto es complejo y necesitamos que la colisión sea muy buena, tendremos que hacer un modelo encima del low poly con poco detalle, el mínimo posible que rodea al objeto, que servirá como modelo colisionador. Para que nos interprete Unreal que este es un modelo únicamente para colisionar, es decir, no se tiene que ver en pantalla, tenemos que ponerle un prefijo que se llama UCX _ el nombre del objeto _ 01. Y si tenemos un segundo objeto, pues 02, 03, etc. Vale, pues estas cosas y muchas más vamos a ver durante el curso. Yo quisiera también implementar dos programas que aún no conozco, pero son muy útiles. Uno es para hacer vegetación, que se llama SpeedTree, es brutal todas las opciones que tiene. Y después otro que se llama Marvelous Designer, no me salía el nombre, que sirve para crear ropa. Hay que saber un poquito de patronaje, ¿vale? Y digamos que dibujas tú las partes de la ropa y después le haces un cosido y él te simula las físicas, se crean unas arrugas impresionantes, luego te lo puedes llevar a ZBrush y darle algunas arrugas más y tal, esculpiendo. Vale, pues esto y mucho más es lo que vamos a ver durante el curso. Espero que os guste la idea, espero que queráis también apoyar a mi proyecto de esta forma, ayudándome con los modelos, os servirá para practicar y espero vuestros comentarios.